como ahora después posteriormente explicaremos, en los últimos años la enfermedad ha ido cambiando en el modo que nosotros y los pacientes la han ido viendo. Para la gente más joven que estáis aquí, todas estas denominaciones han ido cambiando en los últimos años. Yo hago ahí un pequeño repaso, en el cual en el 1850 los dos franceses famosos, Jean-Pierre Farré y Baillier, uno lo llama la locura de doble forma, el otro la locura circular, siendo la misma enfermedad, hasta que Kraepelin llega un poco y le introduce el término locura maníaco-depresiva o psicosis maníaco-depresiva, que es como la hemos conocido durante muchos años, ¿no? Hasta que en el 62 ya Leonard introduce el término bipolar, que es un poco con el que ya en los últimos 30 o 40 años la mayoría de nosotros y de la sociedad la ha conocido. Daney y colaboradores, ya sabéis que la dividen en los tipos 1 y 2, y después lo que os he dicho por el tema de las estadísticas, lo del espectro bipolar. ¿Cómo se incrementa el espectro bipolar? Pues con trastornos, no solamente ya el tipo 1, el tipo 2, se mete la ciclotimia, y después la depresión pseudonipolar. La depresión pseudonipolar, frecuentemente yo, por ejemplo, en la zona de Belén la veo muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísima carga genética y hay muchas personas que me dicen, viene el hermano que tiene trastorno bipolar, viene la madre que tiene trastorno bipolar, viene a lo mejor la abuela que tiene trastorno bipolar, pero a lo mejor tienen 2 o 3 hermanos o primos que no han tenido nunca como tal ningún episodio de manía. Pero sin embargo, sí tienen muchas depresiones recurrentes y curiosamente lo utilizamos litio ácido valproico y es su tratamiento de elección. Por eso no perdáis de vista la depresión pseudonipolar, sobre todo cuando hay gente con antecedentes de trastorno bipolar. Los datos epidemiológicos, como hemos estado diciendo, afectan al 2 o 5% de la población. Es importante que hagamos hincapié que no es una enfermedad ni de pobres ni de ricos, ni del norte ni del sur, ni de tontos ni de listos. Lo que sí vemos sobre todo que se da fundamentalmente en zonas, particularmente en Málaga, se da mucho donde yo ejerzo en el servicio público, en la zona de la Axarquía. ¿Pero por qué? Porque había muchísima agregación familiar, y entonces sí ve familias enteras con pacientes con trastorno bipolar, y es bastante frecuente. Bueno, los estudios, como veis, realizados en familias hallan que cuando uno de los padres tiene un trastorno afectivo mayor, el riesgo de los hijos del 25 al 30% de padecer dicha enfermedad. En las asociaciones, yo doy muchos cursos en la asociación, como sabéis, Bipolar Andalucía Oriental de Málaga. Sobre todo los padres están obsesionados siempre, ¿y qué tanto por ciento de probabilidad tengo de que mi hijo tenga un trastorno bipolar y tal? Porque, claro, es lógico que les preocupe. Entonces, bueno, ahí están las estadísticas, pero bueno, también es cierto que todos vemos muchos pacientes con trastorno bipolar que después ni sus hijos ni sus nietos han tenido trastorno bipolar, con lo cual eso también hay que darle a las personas pues el recorrido de que tampoco se obsesionen con eso. Las causas del trastorno bipolar, como sabéis, contravienen las teorías del pasado. El trastorno bipolar no tiene su origen en la penuria, en la pobreza o en la discriminación. No obstante, como ahí ponemos, las presiones y el estrés que derivan de las circunstancias vitales no causan, pero en un momento determinado hacen que el mecanismo se ponga en marcha. Sobre todo cuando hacemos psicoeducación en las asociaciones, a la gente siempre le hacemos mucho hincapié en el tema del estrés, en el tema del sueño. Yo siempre normalmente les digo, hombre, no hay que llevar una vida de monje, pero hay que tener un cierto sentido, y el cierto sentido es que usted no se puede una noche acostar a las 4, otra noche a las 9 de la noche, o un día me levanto a las 2 de la tarde, o otro día a las 7 de la mañana, porque al final de las cosas que mejor va en el trastorno bipolar es la psicoeducación de los ritmos vitales, como yo me muevo, tanto en el estudio, como en la higiene personal, como en la alimentación, como todo, es lo que hace que en un momento determinado los pacientes se nos van a descompensar menos. Como vemos ahí, el curso de evolución de los trastornos bipolares sin tratamiento duran bastantes meses y todos sabemos cuál es la experiencia en un momento determinado cuando un paciente nos entra en depresión, que nos desespera porque son semanas y meses en las que en un momento determinado nos cuesta para sacarlo de la cama, y cuando digo literalmente sacarlo de la cama es sacarlo de la cama. El otro día me llamaba un paciente y me decía, mire usted, don Eloy, usted disculpe que es la tercera vez que fallo, pero es que no me puedo levantar de la cama. Y sin embargo, de buena a primera, un día me aparece allá a las 8 de la mañana y me dice, que ya he podido. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en un momento determinado más vale prevenir que curar, y empezar a decirle al paciente que cuando empiece con esos síntomas prodrómicos es cuando en un momento determinado es importante que venga a nosotros.